El tema se llama Creo que ya tengo todo o me falta algo. Tenemos lo siguiente. Ya vimos que el aspecto cognitivo es importante, es decir, lo que viene siendo el pensamiento de nuestros alumnos, cómo piensan, que el orden, la congruencia, el estudio y la profesionalización es básico. Y ahora, pregúntate un poquito, ¿cómo organizas tu entrenamiento? ¿Respetas las etapas de desarrollo de tus alumnos? ¿Respetas su forma de aprendizaje? ¿Buscas que tus entrenamientos sean variados? ¿Tienes todo por escrito? Esas son las preguntas que muchas veces eh, algunas nos las saltamos por las prisas, por lo que quieras, ¿sí? A veces nos las saltamos y hacemos el entrenamiento lo mejor que podemos, pero también necesitamos tener estas preguntas en mente. Sé que parece exagerado, pero no lo es. El trabajo del entrenador como formador no requiere de un gran estratega, ni súper conocedor de las tácticas. Más bien requiere a una persona que le dedique su esfuerzo, talento y conocimientos y que los tenga bien claros, ¿sí? Como mencioné en un principio, congruente con lo que siente, piensa y con sus principios y valores. Recuerda que ya vimos que debe de tener una organización como entrenador, un ordenador, pero en el día a día también debes de tener claros tus objetivos. ¿Qué quiero que mis alumnos aprendan? ¿Qué se va a llevar de provecho para la vida? ¿Se divertirán lo suficiente como para volver al día siguiente? Eh, ¿Pero qué puedo trabajar con ellos? Esa sería la pregunta principal de este día. ¿Qué puedo trabajar con ellos? Una manera de darse una idea de qué trabajar es utilizando un poquito de ayuda. ¿De ayuda de qué? Ayuda de los principios pedagógicos y pues estos principios pedagógicos fácilmente los podemos encontrar por medio de algunos personajes que tienen sus investigaciones en cuanto al tema. Uno de estos personajes, de los más afamados y es conocido dentro del mundo de la pedagogía como el padre de la psicología evolutiva, es Jean Piaget. Este personaje eh, se dedicó a hacer estudios dentro de la rama de la psicología evolutiva, que es la rama que estudia el pensamiento del hombre conforme va cambiando sus etapas de la vida. Se dedicó precisamente a esto y a revisar los periodos o etapas del desarrollo infantil. Y si eres entrenador formativo, yo creo que esto te interesa y tiene que ser parte fundamental del inicio de cualquier entrenador que quiera trabajar en etapas infantiles y ser entrenador formativo. Vamos a platicar un poquito sobre estas etapas que menciona este señor Jean Piaget. Eh, un poquito de eso y también vamos a platicar qué es lo que se puede trabajar según lo que nos está mencionando este personaje. Bueno, en el primer periodo, que es la etapa sensomotora, que es de los 0 a los 2 años, en este periodo el niño utiliza sus sentidos y capacidades motoras para conocer los objetos y el mundo, es decir, él ve qué es lo que puede hacer con las cosas, es lo que caracteriza en esta etapa. Aprende a lo que se le llama la permanencia del objeto. Esta etapa
tiene lugar entre el nacimiento y los 2 años de edad. Conforme los niños comienzan a entender la información que perciben, sus sentidos y su capacidad de interactuar con el mundo, digamos que durante esta etapa los niños aprenden a manipular objetos. Es decir, ya empiezan a tomar esos objetos que encuentra a su alrededor y a sentirlos. A lo mejor todavía no vamos a saber qué es lo que está tocando, pero ya empieza a buscarle cierta forma a los objetos. Aunque no pueden entender precisamente la permanencia de este objeto, es decir, que si el objeto existe o no existe, si está ahí o no está ahí. Él todavía no lo puede captar en esta etapa entre los 0 y los 2 años. Si no está dentro del alcance de sus sentidos, ellos pueden pensar que no existe, ¿sí? que no está. Una vez que el objeto desaparece de la vista del niño o la niña, no puede entender que todavía existe ese objeto, o persona también puede ser. Por este motivo, le resulta atrayente y sorprendente el juego al que muchos adultos juegan con los niños, el de te tapas la cara con las manos o con un cojín y luego te descubres, ¿sí? Y luego te descubres y el niño pues no tiene esa percepción de que si de dónde aparece la cara o cómo le hace. Entonces a él le causa mucha curiosidad. Es por eso que son muy atentos a ese tipo de juegos, ¿sí? Es un juego que contribuye, además, a que aprenda la permanencia del objeto, que es uno de los mayores logros de esta etapa. La capacidad de entender que estos objetos continúan existiendo, aunque ya no puede haberlos. Esto incluye la capacidad para entender que cuando la mamá sale de la habitación, va a regresar, lo cual aumenta la sensación de seguridad. Esta capacidad suelen adquirirla hacia el final de esta etapa y representa la habilidad para mantener una imagen mental del objeto o persona, esto sin estarlo percibiendo. Es decir, van a poder poco a poco recordar a la persona, recordar a los objetos y saber que realmente existen y que van a regresar en su momento dado, sobre todo las personas. Perdón. Ok. En el segundo periodo, que es una etapa donde ya muchas veces empezamos a introducir a los niños en el deporte, que es el periodo de entre los 2 y a los 7 años aproximadamente, ¿sí? Puede ser entre los 2 a los 5, o 6 o 7. Esta etapa puede extenderse precisamente hasta esas edades. Abarca en esta fase de que el niño mantiene una postura egocéntrica, que le incapacita para adoptar el mismo punto de vista que los demás. Es decir, si él dice que la cosa es negra, es negra. Si es verde. Si es azul, y nadie lo va a contradecir, ¿sí? Porque él tiene la verdad absoluta en esa edad, ¿sí? Él va a ser su propio mundo. Entonces, observamos que los niños son capaces de utilizar el pensamiento simbólico. Es decir, van a trabajar por medio de lo que vienen siendo los símbolos y las señales. Incluye la capacidad de hablar. Los humanos utilizamos signos para conocer el mundo y los niños ya lo manejan en este periodo. Sin embargo, este pensamiento simbólico es todavía un pensamiento egocéntrico. El niño entiende el mundo desde su propia perspectiva. Entonces, comienza cuando se ha comprendido la permanencia del objeto, es decir, cuando él ya se da cuenta que los objetos están ahí, que pueden ir, venir, regresar y hacer parte de su mundo. Y se extiende
como les decía, desde los 2 hasta los 7 años. Durante esta etapa, los niños aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja, mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. Es por eso que a los niños en esas edades podemos trabajar con muchos ejemplos visuales. Y estos ejemplos visuales les van a servir para entender un poquito más lo que les están mostrando. Acuérdense, la etapa entre los 2 y los 7 años. Está marcada por el egocentrismo, la creencia de que todas las personas que ven en el mundo de la misma manera, ven las cosas igual que ellos, ¿sí? También creen que los objetos inanimados tienen las mismas percepciones que ellos, increíblemente, pero así es. Y pueden ver, sentir y escuchar, etc. Eso es la creencia, que los objetos pueden tener animación. Por eso que ellos y nosotros, cuando estuvimos en esa edad, nos llamaron tanto la atención las caricaturas, nos llamaban tanto la atención los objetos que cobraban vida y todo eso que veíamos cuando éramos niños. Bueno, recuerda que esta etapa, como les decía, está marcada con el egocentrismo. En los entrenamientos, lo más indicado es que cada uno tenga su balón, ¿sí? Y trabajar mucha corrección. Así el niño va a sentirse con su ego satisfecho. Aprenderá de mejor manera las cosas y va a estar así como que más atento a lo que tú le dices. Si tú estás, sobre todo, corrigiendo constantemente su desempeño. Ojo, no van a ser todavía unos dominantes del balón. Va a haber uno que otro que bote un poquito mejor, que lance un poquito mejor, que tome el balón mejor, pero sí va a haber algunos que van a batallar. Digo, la etapa es una etapa un poquito complicada para el desarrollo psicomotor, entonces vamos a hacer que el trabajo vaya fluyendo poco a poco y su aprendizaje también. Bueno, también en esta etapa es limitado su aprendizaje, así que no le pidas así como que muchas cosas. Por lo regular van a atender la primera indicación que tú le des. Si tú le das, por ejemplo, una serie de órdenes, por ejemplo, vas a tomar el balón con las 2 manos, vas a caminar 3 pasos, vas a hacer tu lanzamiento a la portería. Ok, ellos ya captaron la primera orden, vas a tomar el balón con las manos, ¿sí? Lo demás que tú le comunicaste, a lo mejor lo van a imitar si tú se los demuestras, ¿sí? Y lo van a imitar a como ellos entiendan y como ellos lo vayan procesando, ¿sí? Pero por lo regular es la primera orden lo que ellos atacan. Entonces vamos a trabajar ahí en estas etapas con indicaciones sencillas, ¿sí? Indicaciones simples que ellos puedan utilizar para que desarrollen un ejercicio o una situación a la vez, ¿sí? Situaciones compuestas se les van a dificultar un poquito, ¿sí? También en esta fase, la manera en que categoriza los objetos es globalmente, es decir, basándose en una exagerada generalización de los caracteres más sobresalientes. Otro factor importante en esta etapa es la conservación, que es la capacidad para entender que la cantidad no cambia mucho o no cambia cuando la forma cambia. Es decir, si el agua contenida en un pequeño vaso y es ancho, se vierte en un vaso alto y fino, los niños en esta etapa creen que el vaso alto tiene más agua y pues hay una cierta discrepancia, ya que es la misma agua que vertiste en el vaso, simplemente cambia de forma y los niños en esta etapa creen que esa forma es digamos, sinónimo de que hay más en esa cantidad. Bueno,
¿Qué otro detalle se nos está escapando? Bueno, debido a que se centran en un solo aspecto del estímulo, por ejemplo, la altura, sin tener en cuenta los aspectos como la anchura, es por eso que caen en ese pensamiento. Bueno, como les decía, se prolonga hasta los 7 años y se caracteriza también porque el niño es capaz de pensar las cosas a través del establecimiento de clases y relaciones y del uso de números. Eh, por ello, de forma intuitiva y sin tener conciencia del procedimiento empleado. En este periodo, el niño desarrolla primero la capacidad de conservación de la sustancia y luego desarrolla la capacidad de conservación de la masa y posteriormente la del peso y la del volumen. En este caso, Piaget señala que el paso del periodo sensomotriz a este segundo periodo se produce fundamentalmente a través de la imitación que de forma individualizada el niño asume y que produce la llamada imagen mental. Es decir, él va a trabajar con imágenes mentales, las que tiene un gran papel el lenguaje. Bien, en el siguiente periodo de edades, en esta etapa de entre los 7 y los 12 años, el niño puede aplicar la lógica, aplica principios. El niño ya no conoce intuitivamente, sino racionalmente. El niño hace uso de algunas comparaciones lógicas, como por ejemplo la reversibilidad y la seriación. Sin embargo, no maneja todavía situaciones abstractas. Su pensamiento está anclado en la acción concreta que realiza, es decir, en el periodo escolar. Entonces, su contexto y su mundo va a girar en torno a su vida escolar. ¿Sí? Todo lo que realice dentro de la escuela lo va a llevar a varios aspectos de su vida. ¿Sí? Es por eso que muchas veces él se siente identificado cuando en el mismo equipo están algunos de sus compañeros de la escuela y puede relacionarse directamente con ellos y puede asociarse directamente con ellos y formar pequeños grupos que pueden momento ser muy productivos. En esta etapa está marcada por la disminución gradual del pensamiento egocéntrico, es decir, ya baja un poquito lo que viene siendo su yo, luego yo y después yo, ¿sí? Y por la capacidad creciente de centrarse en más de un aspecto de un estímulo. Pueden entender cuál es el concepto de agrupar, es decir, vamos a formar grupos de, y él ya entiende perfectamente ese concepto, sabiendo que un perro pequeño y uno más grande son diferentes, ¿sí? que no son el mismo perro, sino que uno diferente, por ejemplo, o que son diversos tipos de monedas y los billetes, los que forman parte del concepto del dinero. Es decir, los billetes, las monedas son parte del concepto del dinero. Solo pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos concretos, aquellos que han experimentado con sus sentidos, es decir, los objetos imaginados, a los que no han visto, ¿sí? Es decir, lo que ellos en un momento dado ven es lo que ellos pueden imitar la mayoría de las veces. Continúan siendo algo místicos algunas situaciones para estos niños y el pensamiento abstracto tiene todavía que desarrollarse. Aquí aplicaremos el ejemplo a todo lo que da, es mucho ensayo y error, pero esta es la etapa en la que podemos sacar el mejor provecho
ya que los tenemos mayor tiempo con nosotros y podemos trabajar mucho con ellos. Eh, Siempre respetando sus características de la etapa y características del aprendizaje individual. Acuérdense que cada uno de nuestros alumnos tiene inteligencias diferentes. Entonces, muchas veces no solamente por el ejemplo se van a guiar, sino por las situaciones de inteligencia emocional que ellos manejen y los tipos otros, o los otros tipos de inteligencia que ellos tengan. Bueno, ya para el último cuarto periodo o etapa de las operaciones formales, que es entre más o menos de los 12 años en adelante, eh, hablamos de que del adolescente y del adulto es la etapa del pensamiento abstracto. No solo piensa de la realidad, sino cómo puede hacer las cosas y ya puede hipotetizar. En este periodo, los niños comienzan a dominar las relaciones de proporcionalidad y conservación. Perdón. A su vez, sistematizan las operaciones concretas del anterior periodo. Desarrollan las llamadas operaciones formales, las cuales no solo se refieren a objetos reales, como la anterior, sino también a todos los objetos posibles. Con estas operaciones y con el dominio del lenguaje que poseen en esta edad, son capaces de acceder al pensamiento abstracto. Poco a poco lo van a ir adquiriendo, abriéndosele las posibilidades perfectivas y críticas que facilitan la razón. Pueden aplicar la reversibilidad y la conservación a las situaciones tanto reales como imaginarias. También desarrollan una mayor comprensión del mundo y de la idea de la causa y el efecto. Bueno, en esta etapa se caracteriza por la capacidad para formular hipótesis y ponerlas a prueba para encontrar la solución de un problema. Entonces ellos ya pueden utilizar su razonamiento, ¿sí? Y poco a poco lo van a volver abstracto. Entonces su razonamiento con base a lo que tú le empieces a mostrar como entrenador, las ideas que tú le empieces a transmitir, eso va a ayudar bastante en el desarrollo del niño y él poco a poco te lo va a ir demostrando en el terreno de juego. Bien, otra característica del individuo en esta etapa es su capacidad para razonar en contra de los hechos. Es decir, si dan una afirmación y le piden que la utilice como la base de una discusión, es capaz de realizar la tarea. Por ejemplo, pueden razonar sobre la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si el cielo fuese rojo? Entonces ellos ya empiezan a desarrollar teorías y empiezan a formular ideas. Entonces dicen, bueno, el cielo es rojo porque esto, por aquello. Y esto ya es una capacidad y una característica que tienen las personas en esta etapa ya a partir de los 12 años. Esta etapa es alcanzada por la mayoría de los niños, aunque hay algunos que no logran alcanzarla. No obstante, esta incapacidad de alcanzarla se ha asociado a una inteligencia un poquito más baja. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, sabiendo esto, nos podemos dar cuenta y podemos ubicar a nuestros alumnos en qué etapa se encuentran. Ya vemos qué carencias tienen y qué les puedo exigir y qué no. Otro aspecto a considerar es el tipo de aprendizaje, que ya lo habíamos mencionado, que tiene cada uno de nuestros alumnos. Lo iremos identificando en el día a día. Entre más contacto tenemos con los alumnos, nos damos cuenta, de la manera en que ellos van aprendiendo mejor. ¿Sí? Si lo hacen de manera auditiva, si lo hacen de manera visual, digamos, que aprenden por medio de la imitación, ¿sí? Por medio de sonidos, y identifican algunos
ejercicios que tú les vas dando. Bueno, esto ya lo iremos identificando poco a poco. Bueno, algunos tienen que experimentar primero y poco a poco aprenden. Otros van a batallar un poquito más, pero tienes que darle la oportunidad que ellos manifiesten también esa necesidad de aprender o qué es lo que necesitan para aprender. Parafraseando al señor Salman Khan, él es un, digamos, pedagogo y padre de lo que viene siendo la educación a distancia, una de las personas que están en educación a distancia. Dice así: el más rápido no necesariamente es el más inteligente, y el más lento definitivamente el menos inteligente de los alumnos. Entonces, vamos a darle oportunidad a que nuestros alumnos aprendan de la manera que tienen que aprender, ¿sí? Y respetando esas características de la etapa en la que se encuentran. Bueno, una vez identificado su aprendizaje, tus entrenamientos tienen que ir enfocados a eso precisamente. Y dependiendo de la etapa en la que se encuentra, ahí también será la dificultad de los ejercicios, ¿sí? Vas a aumentarle conforme ellos tengan ese avance dentro de sus edades y sus etapas. Recuerda, acuérdate mucho de esto. No vas a volar si no aprendes primero cómo se mueven las alas. Entonces, algunos de estos, algunos ejemplos que te puedo dar para el trabajo en estas etapas, pues son los siguientes. Por ejemplo, entre los 4 y los 6 años, ya puedes trabajar fundamentos, finalizaciones, es decir, tiros a la portería, tranquilamente, y puede trabajar 1 contra 1. Ojo, 1 contra 1, obvio que ellos van a trabajar, digamos, yendo sobre el balón. Acuérdense que están en la etapa egocentrista, entonces ellos van a buscar el balón. No pidas que ellos hagan amarres, que ellos persigan al jugador por toda la cancha. Ellos van a buscar el balón. Entonces, si en el 1 contra 1 lo pueden desarrollar muy bien. En el grupo, ahí es donde van a batallar un poquito más. Acuérdate que en esas edades vas a ver en los partidos más niños corriendo detrás del balón que jugando de manera individual. Bueno, entre los 7 y los 9 años, el trabajo con fundamentos, seguimos con trabajo con fundamentos y eso no lo vamos a dejar nunca. Finalizaciones, es decir, tiro a la portería, ¿sí? El 1 contra 1 lo seguimos trabajando perfectamente. Superioridades, es decir, el trabajo de 3 contra 2, 4 contra 3, ¿sí? Eso ya lo podemos ir trabajando un poquito más. Y el pase y va. Pase y va que muchas veces lo queremos que lo desarrollen niños entre 4 y 6, pues en esa etapa el egocentrismo les gana. Entonces, ya en la etapa entre los 7 y 9 años, el pase y va lo puedes trabajar tranquilamente. Eso es algo de lo que ya puedes trabajar muy, muy bien. Bueno, entre los 10 y los 11 años ya puedes trabajar, seguimos con los fundamentos, finalizaciones, 1 contra 1, superioridades, pase y va, y ahora ya puedes añadir las posiciones, es decir, ya cubrir una posición dentro de la cancha, ¿sí? Entre los 10 y los 11 años ya te lo van a comprender perfectamente, ¿sí? Que tú vas aquí, que tú vas acá, que tú ya
puedes defenderlo de esta manera, ¿sí? Que vas de ala, que vas de pivote, que vas de extremo, de lateral, ¿sí? Central, ¿sí? El nombre que tú le quieras dar a las posiciones que manejen. Entonces, así que a manera de resumen, eso es lo que te puedo dar. Entre 4 y 6 años, trabajo de fundamentos, finalizaciones y el 1 contra 1. Entre los 7 y 9, trabajo de fundamentos, finalizaciones, 1 contra 1, superioridades, pase y va. De los 10 a los 11 años, trabajo de fundamentos, finalizaciones, 1 contra 1, superioridades, pase y va, y añádele cubrir ya cada quien su posición. A partir de esas edades, ¿sí? Ya digamos que están entrando en las etapas de lo que viene siendo los juegos con ADE, ¿sí? También ya están en los escolares, ¿sí? Pueden desarrollar tranquilamente ese trabajo que tú estás buscando entre los 10 y los 11 años, y de ahí en adelante ya empezar a trabajar otro tipo de cosas, digamos. Bueno, yo en mi caso yo no trabajaría con jugadas muy elaboradas todavía, sino hasta más o menos a los 15 años, que dentro del deporte que un poquito más manejo, que es el básquetbol, yo manejo ese tipo de trabajo, y me lo desarrollan perfectamente. Más o menos al partir de los 13 años, ahí es donde los muchachos, ellos trabajan un poquito mejor ese tipo de cosas, ¿sí? El trabajar jugadas muy elaboradas. Bueno, recuerda hacer lo más divertido posible los entrenamientos. Acuérdate de ponerle retos. Ponle retos a tus alumnos con base a lo que ya has visto. Sí, a lo que ya has visto en cuanto a lo pedagógico. El ponerle retos a tus alumnos hará más competitivo poco a poco a tu gente, ¿sí? Ponle retos, ponlos a trabajar en el 1 contra 1, como bien te decía, ¿sí? Ya darles objetivos. Ellos en un momento dado, poco a poco, van a ir siendo un poquito más competitivos, ¿sí? Respetando siempre esas edades que ya te he manejado. Recuerda también que hay que hacer tus entrenamientos lo más variado posible, no ser tan repetitivo, ¿sí? En tus entrenamientos, es decir, lo que trabajaste el lunes, no lo trabajes el martes, dale un poquito de variación a tu entrenamiento, dale otro tipo de enfoque, y vas a ver que te van a dar mejores resultados. Hay muchas maneras de trabajar en un mismo fundamento y con mucha efectividad, ¿sí? Si tú no tienes material suficiente, acuérdate de ser un poquito creativo, no quieras que todo te regalen, ¿sí? Digo, la mayoría de nosotros los entrenadores lo somos, y nos hemos enfrentado muchas veces a que hay que poner de nuestro bolsillo. Lo entiendo perfectamente, yo he pasado por eso muchas veces, ¿sí? Muchas veces nos ha tocado hacerlo. Conseguir material para que los alumnos trabajen no debe ser tan complicado. Nosotros tenemos esa capacidad. Al momento de que eres un entrenador, tienes esa capacidad, y tente fe en ti mismo de que vas a poder salir adelante con material que tú mismo fabriques, que los muchachos consigan, y ellos pueden ayudarte bastante, ¿sí? No te sientas solo en este negocio. Apóyate en tu equipo, apóyate en los padres de familia, apóyate en tu club, ¿sí? Para que puedas salir adelante con ese material que necesitas, ¿sí? No creo que batalles mucho para eso, ya que los entrenadores por naturaleza contamos con esa creatividad.